Punta Indio aprobó sus cuentas, pero acumuló multas para intendentes y concejales. El Tribunal de Cuentas bonaerense aprobó la rendición 2024 de Punta Indio, pero aplicó sanciones a toda la cúpula política. Intendentes, funcionarios y concejales fueron multados o amonestados por avalar una gestión con irregularidades graves. Durante el año se alternaron dos intendentes, Gustavo Barbé y Leonardo Angueira, ambos alcanzados por observaciones. Entre los fallos más severos se destacan el uso indebido de fondos afectados, gastos sin respaldos y bienes sin inventariar. La situación se agravó porque el Consejo Deliberante convalidó la rendición sin dejar constancia de los incumplimientos. Eso quebró la cadena de control institucional y sumó 5 concejales a la lista de sancionados con multas de 280.000 pesos. El fallo dejó una verdadera advertencia clara. Cuando los errores se repiten y nadie los frena, las sanciones ya se limitan al Ejecutivo. En Punta Indio, la rendición fue compartida y las multas también.